Ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado Pueblos y oligarquías en América Latina. Comenzamos, Aurelio. Hay una pregunta preliminar, que es ¿cómo titulamos esto? En realidad elegí, podría decir, el título más descriptivo posible de la columna, sin darle una definición un poco más específica de qué es lo que debemos advertir en este momento para reflejar con claridad el momento que se vive. En algún momento pensé en titular la columna La Guerra Civil Latinoamericana. Y no me parecía descabellado el título. En algún momento pensé en añadirle algo que expresara que por el momento esa guerra civil es una guerra civil de baja intensidad, pero que puede no serlo. Creo que para advertir que ese título no responde a ninguna visión sensacionalista de la realidad, basta con recordar que el Grupo de Lima, el grupo de países donde está Brasil, Chile, Argentina, de los países que tienen gobiernos conservadores y pro-norteamericanos en el continente, sí, justifica la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Lo que significa que no es un despropósito imaginarse la participación de soldados argentinos en Venezuela, tirando abajo el régimen venezolano y restableciendo en Venezuela un poder oligárquico, porque se trata de eso, no se trata de nada que tenga que ver con la cacareada democracia. Que no tiene nada que ver con la cacareada democracia, lo prueba, ante los acontecimientos de Chile, la actitud tuerta de Bachelet, que ve la dictadura en Venezuela, que ve la represión en Venezuela y no la ve en su propio país. Es difícil imaginarse una prueba mayor de parcialidad, de doble rasero para juzgar la realidad, que la actuación que Bachelet, como funcionaria de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha tenido en un caso en Venezuela y en el otro en su propia patria. Así es, sí. O sea que no era absolutamente descabellado hablar de guerra civil. Además, la guerra civil no solamente opera cuando empiezan los tiros, que se ha dicho paso, en Chile hay tiros. Hay muertos. Y hay muertos. En Chile es claramente un episodio de guerra civil lo que estamos viviendo. Y en tal caso, si hay una objeción para ese término en el caso chileno, sería dada porque las manifestaciones populares son pacíficas, pero no por el carácter que asume la represión gubernamental, que es absolutamente desproporcionada, sangrienta y destinada a amedrentar como sea al pueblo chileno. También se me ocurrió, ya que estamos en Chile, como un título posible, aunque eso hubiera significado circunscribir el problema a la realidad chilena y omitir que están ocurriendo cosas de una gran gravitación en otros países de América Latina, también se me ocurrió que podía titular la columna Chile y los alienígenas.
Claro, de acuerdo a lo manifestado por la por la esposa. primera dama, como se le dice, al de Piñera. Claro. La primera dama chilena, la mujer de Piñera, considera que el pueblo chileno son una especie de alienígenas. Se ve que el círculo cerrado de la élite, digamos, con el vientre cubierto de grasa y la cabeza también cubierta de grasa que gobierna Chile, no puede concebir que los que están protestando son los propios chilenos. Tienen que ser alienígenas, tienen que ser agentes, como se ha dicho, agentes de Maduro, del kirchnerismo De Cuba también. y de Cuba, porque no puede ser que el pueblo chileno, el pacífico pueblo chileno de esa especie de oasis de la cual hablaba Piñera hace menos de un mes, Sí. calificaba a Chile como un oasis latinoamericano. Y que para muchos también, ¿no? ¿Cómo? Para muchos del periodismo hegemónico y Sí. muchos otros políticos, no se puede hablar en tiempo de verdad, pero Chile ha sido el modelo a seguir. Chile ha sido hasta ahora el paraíso de los oligarcas. Esa es la razón por la cual ha sido tan exaltado y puesto como modelo en toda América Latina e inclusive fuera de América Latina. También. Bueno. La expresión descabellada y que causa un Sí. poco de risa de la Piñera, sin embargo tiene antecedentes. Ernesto San Martino, diputado radical del 46, calificó a las masas peronistas de la Argentina como aluvión zoológico. Bueno, la única diferencia es que los bichos del zoológico están en la tierra y en cambio los protagonistas de la fantasía del señor Piñera vienen del espacio exterior. Pero no es muy diferente transformar a las masas populares en un aluvión zoológico que transformarlas en alienígenas o personajes venidos del universo de los ET. Claro. También podría uno haber hablado y titulado la columna haciendo referencia a las indebidas intromisiones que algunos mandatarios, del cual nuestro no es ninguna excepción, se permiten hacer sobre la política interna de otras naciones. El señor Bolsonaro se ha permitido intervenir abiertamente en la política interna de la Argentina y señalar que va a ser catastrófica para las relaciones entre ambos países que gane uno de los dos candidatos que puede ganar la elección en la Argentina. Si Brasil y la Argentina fuesen dos naciones distintas, eso podría ser calificado claramente como una intromisión en los asuntos internos de una nación extraña. En realidad, yo prefiero interpretar que las manifestaciones de Bolsonaro, las manifestaciones de Macri con relación a Chile, con relación a Bolivia, con relación a Venezuela, son episodios de esta especie de guerra civil latinoamericana, por ahora de baja intensidad, porque nosotros no somos, en realidad, no podemos hablar de otras naciones, porque en realidad lo que ocurre acá es que somos una nación no constituida, una nación inconclusa, la nación o la federación, si queremos, latinoamericana, que no ha podido ser construida o constituida fundamentalmente justamente por la obra de estas oligarquías latinoamericanas que son solidarias para defenderse unas a las otras en sus enfrentamientos con los pueblos, aunque allí acaba su propensión a unirse, porque al mismo tiempo no quieren transformar a las pequeñas patrias latinoamericanas en una patria común.
O sea, coinciden en ser enemigas de sus respectivos pueblos, aliadas de las oligarquías enfrentadas en cada una de nuestras patrias chicas a los respectivos pueblos, pero al mismo tiempo aliadas en mantenernos divididos a los pueblos latinoamericanos para perpetuar nuestra subordinación al imperialismo mundial y nuestra impotencia para poder expresarnos con fortaleza y con soberanía en los asuntos mundiales. Hay una virtud objetiva, no buscada por nadie, en cómo están desarrollándose los acontecimientos últimamente, porque todo esto que estoy diciendo se deja de transformarse, deja de ser una opinión de alguien que, como en mi caso, nunca ha disimulado neutralidad, deja de ser una opinión para transformarse en algo que se expresa de una manera transparente en hechos evidentes para todo el mundo. Así como la Bachelet ve la represión en Venezuela y no la ve en Chile, razón por la cual las Naciones Unidas deberían pedirle la renuncia, la OEA se calla la boca con relación a Chile, se calla la boca con relación al drama que está viviendo la sociedad argentina, se calla la boca con los atropellos que la justicia brasilera ha efectuado contra el expresidente Lula, y pone el grito en el cielo en Bolivia por la posibilidad, casi ya desmentida por los hechos, de que Evo Morales no haya ganado las elecciones con un margen superior al 10%, y se permite aconsejarle a Bolivia que sea como sea, aun cuando Evo haya superado el 10% que le exige su constitución, sería bueno que llame a un balotaje. Claro. Más parcialidad, más manifestación de una conducta chupamedias frente al gobierno norteamericano, de que, como hace mucho tiempo lo vienen repitiendo los cubanos, la OEA en realidad es una especie de agencia norteamericana para América Latina y no de ninguna manera una organización que reúna a los estados latinoamericanos. Todo esto hace las cosas tan evidentes que en cierto modo nos ahorra esfuerzos en la tarea de construir una conciencia nacional y popular latinoamericana. Así como en su momento nos sirvió la experiencia de Malvinas para saber qué significaba el TIAR. El TIAR, por si los oyentes no lo recuerdan, es un tratado interamericano de defensa frente a agresiones externas que se firmó en su momento por iniciativa norteamericana para alinear a los países latinoamericanos en su lucha contra la fenecida Unión Soviética y el bloque socialista, pero que cuando se trataba de defender a la Argentina frente a la agresión inglesa en Malvinas, los Estados Unidos la guardaron en el fondo de un cajón y se olvidaron de que existía el TIAR. Otra muestra de cómo el ojo es tuerto, de cómo el ojo en realidad no es un ojo, sino es un artificio creado para simular legalidad, una legalidad favorable al sostenimiento del orden establecido. La OEA, tan preocupada por Bolivia, como digo, es absolutamente diferente a lo que está ocurriendo en Chile, a pesar
de las docenas de muertos, a pesar de la ferocidad de la represión, a pesar de las violaciones que se están perpetrando contra los derechos humanos y contra la decencia de las mujeres chilenas. Todo eso no existe porque el presidente de Chile es del propio bando, entonces tiene que ser defendido, y aunque la OEA no lo diga, o el gobierno argentino no lo diga, o Bolsonaro no lo diga, evidentemente para todos ellos los chilenos son alienígenas que están atacando a un gobierno amigo. Otra cosa que se transparenta con estos acontecimientos es la falacia del paraíso chileno, del oasis de Piñera. Y se transparenta porque ahora, a raíz del conflicto, y procurando dar alguna explicación sobre las razones del conflicto, aparecen cifras. Aparecen cifras como, por ejemplo, que el 1% de la población de Chile, o sea, una minoría ínfima del conjunto de los chilenos, el 1%, posee el 26% de la riqueza del país. Dos firmas son las dueñas del 92% de todo el sistema farmacéutico de Chile, con lo cual es evidente que han destruido a esa especie de clase media que hemos tenido en América Latina alrededor del farmacéutico que montaba una farmacia habilitado por el título profesional para hacer de la farmacia un medio de vida. Ahora no, señor. Dos grandes empresas monopolizan el negocio farmacéutico en Chile y los farmacéuticos tendrán que resignarse a ser empleados en relaciones de dependencia. ¿Cómo no le va a gustar a los oligarcas del mundo Chile? Si realmente Chile es maravilloso. La panacea. Claro. La famosa AFJP, de las cuales nos liberamos en la Argentina en la época del gobierno de Cristina Kirchner, y que fueron introducidas en Chile por el gobierno de Pinochet, y, sorpresa, Caramba. los militares decidieron que ellos no iban a estar dentro de ese sistema, porque sabían lo que significaba. Ellos iban a seguir gozando de un sistema de jubilaciones regenteado por el Estado, y iban a entregar al resto de la población chilena para que fueran objeto de esa especie de gigantesca estafa que son las AFJP, que han condenado a los jubilados de Chile a ser jubilados hambrientos, que tienen que buscar un segundo trabajo, porque como decía ese texto que estabas leyendo hace un rato, la pensión, porque ya se habla de pensión, solamente les alcanza para comprar los medicamentos. Ese es el paraíso chileno, donde la salud y la educación están transformadas en negocios porque no hay ningún sistema de salud y de educación gratuito, y donde como frutilla de la torta, el sistema ha creado una clase política al lado de la cual la clase política argentina, con todos sus defectos, es un conjunto de mendigos, porque los parlamentarios chilenos están cobrando sueldos de $14.000. $14.000 son los sueldos de los parlamentarios chilenos. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a festejar? Claro. Y vamos a considerar que Chile es un modelo para toda América Latina y que ojalá lo podamos, si es el sueño de Perl. Claro. Ante esto, creo que tenemos que pensar en que es una necesidad continental fortalecer las fuerzas nacionales y populares, profundizar el cauce de esas fuerzas, lograr que se superen los límites que vimos en el periodo de Chávez, Kirchner, Lula, con actos fatídicos de mezquindad
por parte de las burguesías paulistas y argentinas, por ejemplo, que pretendieron y lograron seguir comprándole a Paraguay, a uno de los países más pobres de América Latina, la energía a precio de regalo, que han pretendido siempre transformar a Bolivia en un ámbito de provisión de petróleo y de minerales baratos para las industrias paulistas y norteamericanas, y en realidad no solamente para ellas, sino para las empresas extranjeras radicadas en Brasil y Argentina. Total, los bolivianos son collas y los paraguayos son guaraníes. O sea que han perjudicado la lucha por la unidad latinoamericana con mezquindades que la transformaban en endeble, porque una de las cosas que requiere la unidad latinoamericana es una actitud generosa de parte de todos nuestros países para poder ocuparnos de las grandes realizaciones, que en realidad el único que las planteó con energía y claridad fue Chávez, como el Banco del Sur, una empresa petrolera latinoamericana, un ferrocarril latinoamericano y hasta Fuerzas Armadas de América Latina conjuntas. Es probable que esa tarea, y con esto concluyo, requiera un estrechamiento de nuestras fuerzas populares encaminado a constituir una especie de partido o de federación de partidos latinoamericanos comprometidos con la lucha por la emancipación continental, que encuentre su fundamento no en las burguesías latinoamericanas, en el empresariado latinoamericano, cuyo modelo es la burguesía paulista, mezquina y cobarde, y en realidad postulándose para ser una especie de subagencia del imperialismo norteamericano, sino en nuestro pueblo, en la América Latina profunda, en las clases trabajadoras, en nuestras clases medias pobres, en nuestros sistemas científicos y educativos, para que esta realidad de tentativas que terminan siendo episodios malogrados con restauraciones de las oligarquías como la de Bolsonaro en Paraguay o la que hemos sufrido en la Argentina, pasen a la historia, al basurero de la historia, y este continente pueda tener otro destino que el de ser una semicolonia del imperialismo mundial.